Bienvenidos hoy, lunes 25 de noviembre, al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal Fundación Doctor C. Reynolds de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. El ser humano, a lo largo de la historia, ha estado en búsqueda de la verdad y para ello ha experimentado y aplicado diferentes técnicas y estrategias para llevar a cabo un estudio o investigación de manera científica. Entre los métodos más conocidos tenemos, por ejemplo, el analítico, inductivo, deductivo, hipotético, deductivo, el sintético y el dialéctico, entre otros. En una serie de dos programas consecutivos que tendremos, queremos enfocarnos de manera particular en la dialéctica. Por esta razón, hoy traemos el primero de dos titulado La dialéctica, el sistema de investigación vivencial e integral. En esta oportunidad conoceremos los diversos avances que se han desarrollado sobre la dialéctica a través de la historia y cómo han sido empleados por los principales pensadores. Veremos sus diferencias y similitudes. Presentaremos la propuesta innovadora integral del Dr. C. Renaud de la Ferriel, que como método de investigación incluye el sello de tradición milenaria del conocimiento como síntesis del saber y que a su vez se ha nutrido de las diversas tradiciones filosóficas, trabajando especialmente en la dialéctica. Finalmente, veremos su utilidad para desarrollar estudios prácticos desde una visión integral, así como para establecer una comprensión holística de la realidad y entender cómo todo está esencialmente vinculado. Para el desarrollo del tema del día de hoy nos acompaña Héctor Coronado, de nacionalidad mexicana, sociólogo por la Universidad de Guanajuato y cine documentalista por el Centro de Artes de Guanajuato, México. Es miembro activo de nuestra institución por cerca de hace 30 años. Nuestro invitado de hoy vivió más o menos 10 años en nuestros centros de formación de ciencias del vivir llamado ASHRAM. Ha estado actualmente interesado en el desarrollo ambiental y cuenta con formación en medicina natural, agriculturas orgánicas, permacultura y arquitecturas ecológicas. Sus temas de especialidad sociológica son la crisis civilizatoria, la sustentabilidad y la racionalidad ambiental. Ha incursionado en el campo audiovisual y cinematográfico. Es conferencista internacional. Por todo lo que les he mencionado, tengo el placer de presentarles al profesor Héctor Coronado. Bienvenido a Estudium. Muchas gracias por acudir el día de hoy para esta exposición. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Un saludo latinoamericano y un saludo internacional para todos los que nos acompañan. Agradezco al equipo de Studium por esta invitación, que es muy importante para tratar de exponer un tema que es fundamental. para que los seres humanos tengamos la oportunidad de aprender a pensar. Tiene que ver mucho con el pensamiento, con cómo pensamos y cómo desarrollamos la epistemología y la ontología. La epistemología, pues, es la forma en que conocemos la realidad y la ontología es el estudio de la realidad en sí. Y cada autor durante la historia ha tenido su propia epistemología, aunque hay ciertos campos en el que cada autor se asemeja a algunos otros en ciertos grupos, cada uno tiene su propia especificidad. Y eso es la epistemología, es cómo vemos la realidad, es decir, cómo vemos la ontología, el ontos, el ser, ¿verdad? Y la dialéctica es una forma de pensamiento que se ha desarrollado desde la antigüedad. Uso el término de antigüedad de acuerdo al conocimiento occidental que empieza en Grecia y continúa hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, la antigüedad son desde los presocráticos, los socráticos, Platón, Aristóteles, Edad Media posteriormente, y luego arribamos a la modernidad. Entonces, y al pensamiento contemporáneo. Hacemos este análisis con la intención de que conozcan las diferentes formas en que los autores han trabajado la dialéctica para prepararnos y introducir el pensamiento dialéctico del doctor Serge Renaud de la Ferrer y su perspectiva que integra muchos de los avances del pensamiento que vamos a revisar
pero le aportan nuevos, una forma muy innovadora de enseñarnos a pensar y a investigar la realidad. Bien, ahora me voy a permitir compartir la presentación para que nos sirva de guía. Solo si me indican que si se está viendo, por favor. Sí, sí se está viendo. Gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, como ya lo mencionó Priscila en la introducción, pues este tema se lo intitulamos La dialéctica, sistema de investigación vivencial e integral. Aquí ya comporta en este título la forma en que el doctor Serrino de la Ferrer la presenta al mundo aproximadamente a mediados del siglo XX. Bien, vamos a seguir una ruta crítica en esta presentación en tres diferentes etapas. La primera, pues, es la definición y uso convencional de la dialéctica, como de manera muy general actualmente se entiende, ¿verdad? Y su significado. En un segundo momento vamos a ver la dialéctica a través de la historia, desde Heráclito a Adorno. Es este paso que les mencionabas desde la antigüedad, la Edad Media, la modernidad y el pensamiento contemporáneo, para adentrarnos después en el sistema de investigación vivencial e integral, la dialéctica, pues, del doctor de la Ferrer. El objetivo de la ponencia es que ustedes, pues, conocerán los diversos avances que se han desarrollado sobre la dialéctica a través de la historia, cómo han sido empleados por los principales pensadores y reconocerá sus diferencias y similitudes. Centralmente, aprenderás la propuesta innovadora e integral de la dialéctica del doctor Serge Reino de la Ferrer, identificando cómo le ha imprimido a este método de investigación una mirada holística del pensamiento perenne y transpersonal, y a su vez, cómo se ha nutrido de las diversas tradiciones filosóficas occidentales que habían trabajado la dialéctica hasta que le dio una nueva actualización. Simultáneamente, aprenderás a investigar, vivenciar a partir de la propuesta de este gran pensador que te será de gran utilidad para desarrollar estudios prácticos desde una visión integral, así como establecer una visión holística de la realidad y entender cómo todo está vinculado. Comenzamos pues con el primer momento, la definición y uso convencional de la dialéctica. La dialéctica se conoce como el discurso en el que se contrapone una determinada concepción o tradición, entendida como la tesis, y la muestra de los problemas y contradicciones, entendidos como la antítesis. De esta confrontación entre tesis y antítesis surge en un tercer momento llamado síntesis, una resolución o una nueva comprensión del problema. El término que nosotros conocemos en la actualidad de dialéctica, pues viene del griego, dialectique, y siempre está, generalmente está integrado con el de técnica, entonces literalmente diría técnica de la conversación. A escala semántica nos dice Cañas, en su obra del 2010, el concepto dialéctica se deriva del verbo dialegomai, que es debatir. De aquí surge la expresión dialectique techné, el arte de discutir. A través de la historia, la dialéctica se ha desarrollado en tres aspectos. En un primer momento, en la antigüedad y Edad Media, a la constitución del conocimiento en la modernidad y a los fenómenos sociales en el momento contemporáneo. Centralmente, las diferentes versiones atribuyen la fuente del cambio a las interacciones propias de un sistema en cuestión, por lo que se afirma su automovimiento. Esto sería como una comprensión general de lo que sucede en el proceso dialéctico. De forma general, entonces, la dialéctica se compone de tesis, discurso en el que se contrapone una determinada concepción o tradición. La antítesis, la muestra de los problemas y contradicciones.
la síntesis, de esta confrontación surge una resolución o una nueva comprensión del problema. Ahora nos adentramos en el segundo momento, la dialéctica, a través de la historia de Heráclito a Adorno. Este es el momento de una forma más larga, pues porque vamos a revisar el pensamiento de diferentes autores. Acompáñenme a conocer esta historia que es prácticamente la historia de Occidente, es la historia de cómo hemos aprendido a pensar y es muy útil para que podamos diferenciar las maneras en que los autores han trabajado esta discusión, esta técnica de la discusión, del debate y cómo el doctor de la Ferrer después la retoma y le da una nueva actualización en donde integra una serie de avances que nunca se habían dado en el proceso dialéctico como lo vamos a ver. Pues el primer autor que se considera es presocrático, se considera que trabajó la dialéctica, aunque él jamás mencionó la palabra dialéctica, pero en su método él estaba implícito. Él habla de que todo fluye siempre. Esto es Pantarrey. Entonces, todo está en perpetua transformación y la realidad es una lucha de contrarios. Son dos de los conceptos que se toman de Heráclito y que de alguna forma le dan ya el sustento a la dialéctica, a esta manera de pensar de que todo está en movimiento, en completa transformación, perpetua transformación, y que esta transformación genera, como lo vimos en este autor Cañas anteriormente, en una de las plantillas el sistema al moverse, al estar en transformación, genera cambios internos. Entonces esto es la realidad, es una lucha de contrarios, de ahí viene. Este Heráclito generó una frase muy interesante sobre el Pantarrey, que es muy conocida en la actualidad, que el hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río. Esto quiere decir que el ser humano, aunque vaya en el mismo lugar, que normalmente se bañaría, no son las mismas aguas porque todo fluye en el río, el agua está fluyendo. Entonces esta frase tan hermosa de el hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río, tiene que ver y que es muy famosa en el pensamiento filosófico y occidental sobre el Pantarrey, sobre esta idea de que todo fluye. Parménides, también presocrático, por el contrario, es un autor muy interesante que habla de la unidad, de que todo es uno y que las cosas no cambian a diferencia de su contemporáneo Heráclito. Desde Heráclito se comprende el devenir que es incesante, que cambia, pero en Parménides se piensa que permanece en el devenir. Usó la dialéctica también para probar que lo que es uno, pues si fuera, por ejemplo, dos, habría una separación de ambos, y esta separación no es una realidad, sino lo que él llama, no ser. Con este autor, la totalidad, lo permanente, el ser se comprende como que es uno, y de ahí se puede deducir de esta idea de lo uno, lo que se entiende más adelante como síntesis, que es la reconciliación entre tesis y antítesis. Los sofistas son propiamente la corriente de pensamiento que trajo al mundo la dialéctica. Sin embargo, no es la que nosotros vamos a recomendar ni que los diferentes autores posteriores a ellos recomiendan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Protágoras entrenaba a sus estudiantes para que impugnaran enfrentando dos tesis contrarias conocidos como discursos dobles o antilogías. En otro caso, el procedimiento de Zenón era tomar uno de los postulados claves del adversario y deducir de él conclusiones contradictorias. Los sofistas eran expertos discutidores, inclusive discutían para ganar dinero, los contrataban para ir a ofrecer una discusión contra algún adversario y encontrar las antilogías y poderlos vencer. Entonces, tiene una noción de competencia, tiene sí hay esta idea de los contrarios, pero es un contrario al que hay que vencer. No se trata de partir necesariamente para los sofistas de premisas que sean verdaderas, sino de premisas admitidas por la otra parte para efectos de reducirlas al absurdo.
es decir, para hacerlos trastabillar. La idea era hacerlos a los contrarios entrar en equívocos. Pero llega Platón, que que discutió mucho con los sofistas. Podríamos decir que el doctor C. Renaud de la Ferrier toma en mucho eh, el pensamiento de Platón, como lo vamos a ver. En una primera etapa, Platón considera que se imitará más bien a los que se conversan, se imitará, disculpen, más bien a los que conversan con propósito de descubrir la verdad, que no a los que contradicen por diversión, juego y competencia, como en el caso de los sofistas. Ya en una segunda etapa, Platón en la República, en el libro séptimo, es muy importante porque es en donde viene esta idea milenaria de la caverna, que la vamos a ver más adelante. Platón coloca a la dialéctica como la culminación de todas las ciencias, el estudio final y más elevado del auténtico filósofo. Platón empieza a estudiar en este libro de la República la integración de diferentes disciplinas que él recomienda para las personas que van a estar al frente de la República y tienen que aprender a hacer una síntesis de todas ellas. Entonces, por eso es que aquí ya estamos hablando de dialéctica, pero aquí ya estamos hablando ya no de oposición, sino de diferentes materias que hay que estudiar, que más adelante vamos a ver como diferentes planos, ¿verdad? En el acercamiento del doctor de la Ferrier. Ya voy introduciendo algunas cuestiones que nos van a llevar a entender la dialéctica que propone el doctor de la Ferrier usando a los propios autores. En esta segunda etapa continúa el filósofo platónico, es una especie de viajero entre dos mundos, el material y el inteligible, efectuando entre ambos una marcha dialéctica de ascenso, que es la anábasis, y descenso, que es la catábasis, entre la luz y las sombras. Aquí hay otra perspectiva, ya no solamente son disciplinas que van a integrar para generar una síntesis, pero aquí ya estamos hablando de un mundo, de un plano material y del plano inteligible que hay que, digamos, hacer síntesis de ello. La dialéctica en Platón, decía él mismo, el dialéctico es, tanto, el que adquiere noción de la esencia de cada cosa, de lo material o de lo inteligible, o de cada disciplina. El que sabe agrupar los objetos desde un punto de vista general, ese ha nacido para la dialéctica. Aquel que no se queda nada más en el árbol, sino que ve el bosque y logra entenderlo de una manera completa. Pasamos ahora con Aristóteles, que en un primer momento él retoma la dialéctica como sofista. Él dice, el estagirita concebía la dialéctica como la técnica de debatir a fin de descalificar argumentos de los contrarios. Aunque, si bien retoma a los sofistas, no es para ganarles, sino para descalificar aquellos argumentos que no eran válidos, pero sigue siendo esta idea de confrontación con otros sujetos. Pero ya en un segundo momento, busca poner a prueba las opiniones de quienes pretenden saber, pero no saben, y sus premisas no solo son nociones falsas, sino no creencias genuinas. Entonces aquí la idea es encontrar en los argumentos de otras disciplinas o de otros sujetos aquellos argumentos que son no creencias genuinas, que son nociones falsas. Entonces aquí le da otra noción para poder buscar en el conocimiento, cuando tú dialogas con otra persona, aquellas nociones que no tienen un sustento adecuado, que no son fuertes o que no están sustentados en la verdad. Pasamos ya a la Edad Media. Hemos escogido algunos de los autores, ¿verdad? No podemos abarcar todos. Ya en la Edad Media tenemos a Santo Tomás de Aquino. El doctor Angélico toma parte de la doctrina de Aristóteles y la emplea para argumentar el pensamiento cristiano. Básicamente retoma de Aristóteles del libro Metafísica 4, capítulo 4, en la que explica que la búsqueda de una prueba de los principios debe hacerse mediante una demostración refutativa. En la lógica de Aristóteles, una expresión es apodíptica, en griego demostrable,
si se refiere a una proposición demostrable que es necesaria o evidentemente cierta o válida, o por el contrario, que es forzosamente falsa o inválida. Como vimos, esto proviene de Aristóteles, lo acabamos de ver. Así, esta demostración debe de ser contundente. ¿Qué significa contundente? Que produce contusión. Es tan evidente que no admite discusión. Presentar pruebas contundentes en un juicio. Postura, argumento, autores, entre paréntesis, interpretaciones, suele ser la propuesta del autor. Dificultades, argumentos en contra, en realidad son argumentos de otros autores sin haber logrado una solución. Esto sería lo que ahora conocemos como la antítesis. La primera postura es cuando tú inicias tu reflexión, pues sería como la tesis. Ya cuando integras otros autores, sería como la antítesis. Y la respuesta a procedimiento demostrativo, respuesta razonada que supera los contraargumentos que lanzaron los otros autores que empezaste a estudiar a tu primera hipótesis, a tu primer planteamiento, esto sería entonces la síntesis. Ahora veamos a San Agustín. Se afirma, sobre todo, la pertinencia del debate y la confrontación como una forma legítima de buscar la verdad. Aquí, si vemos, nos damos cuenta que hay debate y hay confrontación como lo hubo con los sofistas. Él se aproxima a Platón buscando la verdad y a Aristóteles hace una integración de ambos para crecer moralmente. Es buscar la verdad para crecer moralmente, a la vez que se rechaza con vehemencia aquella disputa ociosa, el verbalismo, el uso sofista del debate o el acaloramiento dialéctico. El mundo se despliega movido por el soplo creador para San Agustín. Es una evolución incesante que Agustín compara con una semilla que se va a desarrollar en el tiempo y en el espacio conforme a unos números otorgados por la ley eterna, que es la voluntad de Dios. Este despliegue se realiza conforme a una dialecta trinitaria, ya que Dios es uno y trino, marca en todas las obras la impronta de esta unidad y de la Trinidad. Aquí ya estamos viendo entonces, desde un punto de vista sagrado, la tesis, la antítesis y la síntesis que vamos a identificar en el doctor Serreno de la Farrier. Pasamos ya a lo que se conoce como la modernidad, la ilustración, Kant. Él entiende la dialéctica como una crítica de la ilusión y en consecuencia como dialéctica negativa. La dialéctica nunca puede ser interpretada como órgano destinado a ampliar el conocimiento, sino como disciplina limitadora. Como tal, es un elemento fundamental de la filosofía kantiana. Por lo tanto, Kant considera que el uso trascendental del entendimiento, su uso independiente de las condiciones de la sensibilidad, es dialéctico, que implica aplicaciones erróneas de conceptos para adquirir conocimiento de las cosas independientemente de la sensibilidad o la experiencia. Estos autores de la modernidad vivían nada más en su cabeza, en su mente. El mundo físico no era tan importante. Esto es una impronta que hizo Descartes, pero no vamos a entrar en ella. Pero nada más para que ustedes tengan nociones si quieren profundizar de dónde viene esta idea de que estos pensadores alemanes viven en la mente nada más, en la disertación. Para Kant, la dialéctica trascendental se ocupa entonces de las ideas trascendentales, que son los conceptos con los que la razón busca alcanzar los principios que sintetizan la totalidad de reglas que conforman el entendimiento. Fichte, un autor muy interesante, es el creador precisamente de la triada dialéctica. Ya con él se conforma ya la dialéctica como una forma integral de pensamiento con su tesis, su antítesis y su síntesis. Aunque esto suele atribuírsele a Hegel, aunque éste utilizó la denominación abstracto, negativo, concreto. Hegel no usó tesis, antítesis, síntesis, sino fue Fichte, porque Hegel usó abstracto, negativo, concreto.
Después continuó el pensamiento marxista con esta noción de abstracto negativo concreto. Para Fichte, el yo, o sea, el yo se postula él mismo y existe por él mismo, por la fuerza del simple hecho de postular. Esta tesis, que está en la base de toda la teoría de Fichte, constituye el principio dialéctico, el punto de partida de esta primera tesis. Él deducirá luego todas las demás tesis fundamentales. El no yo, que es el objeto. ¿Se acuerdan que les dije que en la modernidad, en la ilustración y todo este periodo histórico, ellos viven en su cabeza? El no yo es el mundo material. Eso no soy yo. Lo que yo soy es sujeto. Entonces, el no yo, que es el objeto, la materia, esa tesis encuentra igualmente su fundamento en el hecho de que la conciencia experimental no puede ser ni deducida ni probada con la ayuda de un principio superior. Pero entonces todo se integra con el yo absoluto, el todo. La tesis del yo y la antítesis del no yo se unen por la idea de que ambos son divisibles y pueden, pues, estar limitados. Se obtiene de ese modo la tercera síntesis fundamental en la cual el yo y el no yo aparecen integrados. Esta tercera síntesis se anuncia de este modo: opongo en el seno del yo un yo divisible a un no yo divisible. Dialéctica en Hegel, que es el más conocido por todos. Es, digamos, aquel que se le reconoce como el fundador de la dialéctica, pero ustedes ya vieron que no. Eh, Fuimos hasta casi 2500, 3000 años de antigüedad, 1000 años, 1500 años, 2000 años con Heráclito y Parménides antes de Cristo. Entonces, desde esa época se está pensando en esta forma en que se puede traer dos argumentos, dos disciplinas, dos planos con Platón. O sea, les voy haciendo síntesis de los diferentes autores para encontrar una integración. Para este autor, Hegel, la contradicción de ideas es el factor determinante de la relación entre ellas. La palabra dialéctica adopta el sentido de esa contradicción entre ideas, usualmente filosóficas, sociales o históricas. La dialéctica comprende tres etapas de desarrollo: la tesis, que es la formulación de una idea, una afirmación; la antítesis, que es la afirmación que niega la tesis; y la síntesis, que es la negación de la antítesis que supera la tesis. Puse en la palabra contradicción, la subrayé o la puse en letritas, porque ahora que entremos en el pensamiento del doctor de la Ferrier, eso es lo que él supera y lo vamos a ver cómo lo hace. Este autor, que es precursor de Hegel y de Marx, quien considera este método como la única posibilidad de conducir a una identificación del pensar con el ser verdadero. La dialéctica en Marx y en Engels, la dialéctica en el marxismo, no se presenta ya como una sucesión de momentos especulativos, sino como el resultado de una descripción empírica de lo real. Ellos, desde Hegel, como vimos, él estaba pensando en utilizar la dialéctica para problemas sociales, problemas humanos, y Marx lo aterriza más esa cuestión. Por ejemplo, la tesis es de que para él, entrando en la filosofía de Marx, existe el capitalista que con el plusvalor, es decir, el trabajo no pagado, horas extras que trabaja la persona, se le extrae el dinero. La antítesis sería la revolución del proletariado, de este robo de su plusvalor, de que él trabaja 10 horas y nomás le pagan 6. Y la síntesis sería el socialismo. Así lo aplicaba Marx. Bien, para terminar ya con el pensamiento contemporáneo, ya en el siglo XX, vemos a Adorno. Dialéctica es la ontología de la falsa situación. Una situación justa no necesitaría de ella y tendría tan poco de sistema como de contradicción.
Está en su libro Dialéctica Negativa, página 19. El método de la dialéctica negativa, es decir, la manera de decir sobre la realidad que nos propone Adorno, es producto del carácter de esa realidad que miramos. Adorno es un marxista. Ya desde Marx, la dialéctica se piensa para liberar, para que las personas encuentren su antítesis, es decir, la tesis siempre es aquello que nos oprime y la antítesis va a ser aquello que luchamos para liberarnos. Y la síntesis es cuando ya estamos en paz y logramos, digamos, la armonía, el equilibrio, la dignidad. Entonces, Adorno es, en ese sentido, es un marxista. La dialéctica negativa se plantea como conciencia de aquello que desborda al concepto, como un pensamiento libertario que permite pensar el cambio social más allá del orden previsible, repetido y cerrado, que sería la tesis, más allá de lo mismo. Con esto cerramos el segundo momento, que fue el más largo de nuestra presentación y un poquito el más escabroso porque vimos diferentes autores que de repente, pues a la hora de estar escuchando, se nos pueden perder algunas ideas, pero lo perfecto, lo bonito del estudio eh, es el canal de difusión de la Gran Fraternidad Universal, es que quedan grabadas estas presentaciones y las pueden ustedes revisar una y otra vez en los momentos que ustedes consideraron que se les fue alguna idea, pues para retomarlas y hacer la suya o para profundizar en lo que se está planteando. Bien, entramos en el tercer y último momento de esta presentación, la dialéctica como sistema de investigación vivencial e integral, que sería la propuesta del doctor Serge Reynaud de la Ferrier. Aquí ustedes van a ver dos cuadros en donde yo les sinteticé 16 claves que yo les llamo, que podemos identificar en el pensamiento dialéctico del doctor de la Ferrier. De Heráclito y Oscuro, pues se toma, todo está en perpetua transformación y la realidad es una lucha de contrarios, es decir, de posturas diferentes. En Parménides, ¿qué permanece en el devenir? En el cambio permanente, la unidad, todo es uno. En Platón, ya buscamos descubrir la verdad, no como los sofistas que solamente querían discutir. También de Platón, la culminación de todas las ciencias. Igualmente de Platón, el que adquiere noción de la esencia de cada cosa. Aquí ya está distinguiendo, cada aspecto tiene su propia esencia, la cual hay que estudiar. También de Platón, su meta es suprimirlas hasta alcanzar la certeza del primer principio, la idea del bien. La marcha dialéctica para Platón, en el punto 7 es el viajero entre dos mundos, el material y el inteligible. Entonces ya vemos que, no solo, que la noción de la esencia de cada cosa del punto 5 ya se transforma en dos aspectos o en dos planos, es el material y es el inteligible. En el punto 8, para terminar con Platón, el que sabe agrupar los objetos desde un punto de vista general, ese ha nacido para la dialéctica, es decir, aquel que no se pierde con algún momento del bosque, sino que logra verlo por completo y entender la totalidad. La síntesis nos ayuda a ver los diferentes aspectos, los diferentes argumentos para poderlos integrar. Aristóteles, en el punto 9, busca poner a prueba las opiniones de quienes pretenden saber, pero no saben, y sus premisas son solo nociones falsas. Entonces, aquí sí podemos dudar del interlocutor o de cierta disciplina, pero con argumentos, y la intención es ver aquello que no nos va a ayudar en nuestra búsqueda de la verdad. Con San Agustín, buscar la verdad y crecer moralmente. Aquí ya no nomás es buscar la verdad, sino que esta verdad nos va a ayudar a crecer éticamente como seres humanos. Entonces, esto es un punto muy importante, el punto número 10 del, que tomamos de la dialéctica y que identificamos en el pensamiento del doctor de la Ferrier. Estos 16 puntos, les vuelvo a repetir,
los podemos identificar en la dialéctica del doctor de la Ferrer. En San Agustín, el mundo se despliega movido por el soplo, creador de una evolución incesante, es decir, la dialéctica trinitaria, ya que Dios es uno y trino, marca en todas las obras la impronta de la unidad y de la Trinidad. Es decir, esta unidad está conformado por tres aspectos. También en San Agustín, todo evoluciona a partir de principios internos o razones similares, por lo que es necesaria una interacción, una recíproca causalidad. En Schleiermacher vemos la identificación del pensar con el ser verdadero. Es decir, por ejemplo, para San Agustín es crecer moralmente, para Platón es encontrar la verdad, pero para Schleiermacher él busca que su pensamiento se encuentre con el ser verdadero. Aquí estamos hablando más o menos de lo que conoceríamos como una identificación. En el marxismo es la descripción empírica de lo real. Ya no queremos ideas, queremos descubrir la realidad. Aquí una frase de Marx muy famosa: los filósofos antes de él no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Estos dos puntos últimos nos sirven de preámbulo para entender, por ejemplo, Marx, él buscaba el encuentro con lo real. El autor anterior en el punto 14, el encuentro con el ser verdadero. Pero su concepción de la realidad estaba muy limitada por el mundo material. El doctor de la Ferrer dice, sí, yo quiero tener una descripción empírica de lo real, pero lo real, real, lo completo, no nomás lo material. Y sí quiero que con la dialéctica tengamos un encuentro de mi pensar a través de mi investigación con el ser verdadero. Entonces, ¿qué es lo que hace el doctor de la Ferrer? Él acude a la tradición milenaria del conocimiento, que la podemos entender a través de lo que se conoce como filosofía perenne. La filosofía perenne es la filosofía y espiritualidad que sostiene que existen temas comunes en las religiones del mundo que iluminan verdades universales sobre la naturaleza de la realidad, la humanidad, la ética y la conciencia. Sugiere entonces la existencia de un conjunto universal de verdades y valores comunes a todos los pueblos y culturas. ¿Cuáles son las raíces de este pensamiento perenne? En el interés renacentista por el neoplatonismo, su idea de lo uno, es decir, el mundo ideal, del cual proviene y es un reflejo el mundo material. Así lo pensaba Platón. El mundo que se llama o se conoce como el de las ideas, de donde está el topus uranus, en donde está todo integrado y todo lo que vemos aquí en el mundo material es como un reflejo. La verdad, una, está en el mundo de las ideas, es decir, lo inteligible, como lo vimos anteriormente en el momento que revisamos la dialéctica de Platón. Giovanni Pico de la Mirandola es otro de los precursores y Leibniz, que es importante pensar, atraer el pensamiento en Leibniz porque el doctor de la Ferrer completa su idea de la matesis, perdón, de la dialéctica con la matesis, que es una propuesta que Leibniz introduce en el neoplatonismo. Ya en la modernidad, el pensamiento perenne, tenemos a Huxley, a René Guénon, a Ken Wilber y todo el campo de la psicología y sociología transpersonal y transreligiosa. E integra pues esta idea de que en todas las culturas, las diversas religiones, los diferentes eh, eh, pueblos del mundo tienen en común una serie de verdades universales que provienen de lo uno. Por eso es neoplatonismo. Otro fundamento que introduce el doctor de la Ferrer, ¿les acuerdan que les había dicho que en Hegel habíamos subrayado la palabra contradicción? Porque él soluciona esa contradicción con el pensamiento del yin y del yang, aquello que se ha llamado la alternancia de los contrarios.
Esto ustedes lo pueden encontrar en su obra Los propósitos psicológicos, el pensamiento chino. El cielo es el yang, símbolo de la fuerza creadora. En su sentido primitivo, era la gran luz. Es el principio activo y dinámico que se representa por un trazo entero. Principio masculino. La tierra, yin. Manifestación femenina, tenía por sentido primitivo la gran sombra. Es el principio pasivo, representado por un trazo roto. Es el principio femenino. Pero de aquí lo que se destaca es esta alternancia de los contrarios, que es la complementación, la integración. Pero también él, en su obra Los grandes mensajes, toma de Chardin esta interesante conceptualización sobre la complejidad. Y un mayor número de elementos es el punto número uno. El punto número dos, más íntimamente organizados entre ellos, la multiplicidad organizada o complejidad centralizada. Así la define el doctor de la Ferrier a este tipo de complejidad. La multiplicidad organizada, como lo habíamos visto en Platón, lo material y lo inteligible, o esta triunidad de San Agustín, o las diversas disciplinas que estudian la ontología, o sea, el mundo, estas diferentes disciplinas que hay que integrar, esta multiplicidad, hay que organizarla y hay que centralizarla a través de lo uno. También como fundamentos encontramos, dice en palabras del doctor de la Ferrer, no es cierto, perdón. Aquí es Platón el que nos habla. Recuerda el hombre de la caverna que decíamos, empieza por ser liberado de sus cadenas. Esto sería la tesis. Esto lo encuentran en el libro de la República, en el libro 7 de la República de Platón. Después, dejando las sombras, se vuelve hacia las figuras artificiales y hacia el fuego que las ilumina. Esto sería la antítesis. Finalmente, sale de ese lugar oscuro subterráneo para subir hasta los lugares que el sol alumbra. Es la síntesis. Sin embargo, separé este fragmento de la República. Aquí la cita no corresponde a los grandes mensajes, sino corresponde a el libro 7 de la República de Platón. Ese párrafo está integrado. Yo lo separé por una razón. Dice, continúo leyendo a Platón. Y como quiera que sus débiles ojos no pueden al principio fijarse en los animales ni en las plantas por haber salido de ese mundo subterráneo ni en el sol, recurre a imágenes pintadas en la superficie de las aguas. O sea, aún en la síntesis, eh, todavía no hay un encuentro con la verdad, tomando al autor 14 que vimos, lo voy a regresar para que lo vean ustedes, el punto 14, y ya es identificarse con lo verdadero. No lo ha logrado. Él todavía le hace falta un algo adicional a la síntesis. Pero estas sombras pertenecen a seres reales, aunque las tiene que ver todavía porque está deslumbrado por haber permanecido tanto tiempo en la oscuridad, las ve, estos objetos artificiales los ve reflejados en el agua y no se han formado gracias a la luz que el prisionero tomaba por el sol. Dividí este párrafo, les decía, porque él se da cuenta que en esta alegoría de la caverna, que integra hasta la síntesis, faltaba un momento vivencial. Para encontrarse con lo verdadero, había que hacer una vivencia de lo estudiado, dice ya el doctor de la Ferrer. La libertad, en el sentido de liberarse de la esclavitud materialista, como lo dijimos con Marx y todos estos autores, que consideraban lo real de una forma muy restringida, lo material nada más. Lo mismo que depurarse del fanatismo, es decir, de quedarte nada más con una idea, con la tesis y no pensar en otros aspectos, eso te fanatiza, lo cual se traduce en humildad de su vivir. Esto lo encuentran en su obra Los grandes mensajes, página 331. En otro hermoso libro del doctor de la Fare, intitulado El libro blanco, encontramos una verdadera educación, donde la conciencia plena tenga su desenvolvimiento, no una simple memorización teórica, sino una comprensión cabal del universo. Aquí se acuerdan que habíamos dicho que Marx quería conocer la realidad, es decir, una comprensión cabal del universo,
donde el hombre se vea claramente en el lugar en el que se encuentra. Sin embargo, dice el doctor de la Ferrier en otro de sus obras, conocida como El propósito psicológico, volumen 2, en la página 153, ustedes van a encontrar esta cita que dice, el gran error resulta de separar el mundo visible del invisible, lo que Platón decía, lo material y lo inteligible, puesto que se deberían sintonizar ambos para obtener justamente un rendimiento apreciable por el efecto que puede producir la unión de dos mundos en nuestra conciencia. No se trata de saber si la naturaleza es una, porque eso es evidente, sino de saber cómo es una. El pensamiento es un conocimiento el cual siempre se presenta con dos polaridades, la tesis y la antítesis. La dualidad debe desintegrarse primero en una síntesis, que sería la contemplación, y emanado de este estado vendrá la matesis, donde ya no existe otro camino, sino una sola vía, el sendero, el yug, y que para las personas que no conocen a profundidad la obra del doctor de la Ferrier, podemos entender de una manera preliminar como vivencia. Saber que hay en todas las cosas una tesis, una antítesis y una síntesis. Esta cita del doctor de la Ferrier es muy importante porque él nos dice que ahora vamos a aprender a pensar de forma dialéctica, pero tenemos que darnos cuenta que en todo, en cualquier tema que escojamos, vamos a encontrar una tesis, una antítesis y una síntesis. Esto ya es una invitación a investigar, pero vamos a ver de qué se trata la tesis, la antítesis y la síntesis ya en el pensamiento del doctor de la Ferrer. Él dice, la ley única, el ser humano no puede concebir la unidad sino después de haber analizado los tres planos de manifestación de esta unidad. La formación de una opinión semejante se hace progresivamente por la evolución de la conciencia. Aquí ya nos está introduciendo una idea que no habíamos visto, tres planos. Estos tres planos, esta ley única, como lo vimos también en San Agustín, también está en el ser humano. La constitución del hombre, dice el doctor de la Ferrier en su obra Los grandes mensajes, este es generalmente considerado compuesto de un cuerpo y de un espíritu. Pero todas las filosofías se han visto obligadas en admitir un mediador plástico que sirve para unir la idea y los órganos. El hombre tiene una naturaleza constituida por tres cuerpos que toman los nombres más diversos según las concepciones y creencias, mas todos, afortunadamente, están acordes en reconocer estos tres estados vitales. Entonces, es, ahorita les voy a presentar una forma también en que el doctor de la Ferrer pudo abstraer su sistema dialéctico. Él, como un estudioso del pensamiento universal, se dio cuenta que había personas como los que revisamos, la mayoría de ellos, no todos, ni Platón, ni San Agustín, ni como tres autores de los que revisamos, eh, no son propiamente materialistas. Ellos, digamos, serían espiritualistas. Pero él se dio cuenta que había como Marx, como Hegel, como Kant, como Aristóteles, pensadores que estaban muy enfocados en el mundo material. Entonces, el doctor de la Ferrer propone que podríamos dividir a los humanos en tres categorías: materialistas, individualistas y espiritualistas. Los materialistas, ¿quiénes son? Se encuentran sobre todo los hombres de ciencia y que son ante todo los seres que rechazan las abstracciones, que admiten, si es necesario, un principio superior, como lo vimos en Platón, San Agustín, etc., a condición de que sea elaborado con otros datos que los de la metafísica. También encontró que están los idealistas, comprenden sobre todo a los artistas
y aún a aquellos que tienen tendencia a suprimir las cualidades del razonamiento en beneficio de la imaginación. Los espiritualistas, por último, se elevan más arriba del mecanismo automático y son ante todo aquellos que han encontrado la certidumbre de la superioridad del espíritu sobre la materia. Pero este punto de los espiritualistas y lo mismo los idealistas y materialistas, él lo hace desde una mirada ilimitada del saber. Él los aborda a los espiritualistas, toma el punto de vista budista, eh, cristiano, maometano, etcétera, de los idealistas a los artistas, pero allí también se integran en los idealistas a los esotéricos, aquellos que hablan de cosas pues más, digamos, no tan tangibles. Y también de los materialistas, él aborda, como vimos, a la antigüedad, a los platónicos, a los neoplatónicos, a la modernidad, a la ilustración. Él hace un estudio universal y especialmente en los espiritualistas, como les digo, lo hace desde un punto de vista perenne, desde esta idea que se conoce como filosofía perenne o como psicología transpersonal o filosofía transreligiosa. Bien, nos dice el doctor de la Ferrer, la tesis no es sino la parte anatómica de una ciencia, como la química no es más que una sección de la alquimia. La antítesis, calificada a menudo en forma peyorativa como pseudociencia, es por el contrario, aquello que fue en los orígenes la verdadera ciencia de la cual una porción fue retirada para convertirse en la rama oficial, como en el caso de la astrología, ciencia completa que dio nacimiento posteriormente a la astronomía, parte analítica del estudio verdadero. En fin, la síntesis es la llave de los altos estudios científicos, cuyo conocimiento permite encontrar el nuevo sentido inicial. Una tesis tan solo tiene valor cuando existe una antítesis que no la contradice. Aquí ya termina con Hegel y termina con todo este pensamiento contradictorio. Esta frase, hasta el punto y coma, es contundente, es muy importante. Una tesis tan solo tiene valor cuando existe una antítesis que no la contradice, sino hay una alternancia de los contrarios. Si hay planos diferentes, pero no se tienen que contradecir, no tienen que competir, los tenemos que saber integrar. Como les decía, esta imagen del bosque. Son árboles diferentes, especies diferentes, pero forman parte del bosque. No podemos decir que aquí en esta zona donde hay más agua, que crecen un tipo de árboles, que crecen con mayor agua, son diferentes a los que están más en la montaña del mismo bosque, que no requieren de tanta agua. Todos forman parte del mismo bosque. De otra manera, continúo con el párrafo del doctor de la Ferrier. No se podría aceptar el punto de vista oficial, que es simplemente una opinión de un grupo reducido de personas. ¿A qué grupo reducido de personas se refiere el doctor de la Ferrier? Los acabamos de ver. A los materialistas o a los idealistas o a los espiritualistas. Y luego, algunos de los espiritualistas dicen, no, 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 yo solamente me quedo con este aspecto de tal religión y ya se empiezan a fanatizar, a segmentar. Entonces dice, es la opinión de un grupo reducido de personas. Solamente cuando se conocen ambas ideas, haciendo una síntesis, se puede llegar a una conclusión aproximadamente acertada. Muy a menudo, continúa el doctor de la Ferrera ahora en el propósito psicológico 9, desgraciadamente, los investigadores se han refugiado sobre un solo plano, perdiendo así el beneficio de una visión integral. Recordemos que todas las partes de las ciencias, matemáticas, física, química, se componen de tres fases, la analítica, la fisiológica y la sintética, que fue lo que revisamos en esta plantilla. Bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros abordar? Ya vamos a prácticamente ir cerrando esta charla.
¿Cómo podemos abordar este método de investigación vivencial e integral que nos ofrece el doctor de la Ferrier? Él dice, podemos contestar de tres maneras, que corresponden a los tres planos a través de los cuales se deberían de considerar todos los problemas. La tesis, que es el plano material o físico que puede ser examinado a la luz de la ciencia oficial. Generalmente, el grupo limitado de personas que lo abordan son los ateos o los racionalistas. Ahora tenemos la antítesis, que es el plano ideal o astral, que constituye, por decirlo así, el aspecto sentimental, que lo trabajan los ocultistas o el filósofo, y como lo vimos en una plantilla, hace dos plantillas, también los artistas los ubica aquí el doctor de la Ferrer. Por último, tenemos la síntesis, que es el plano espiritual o naturaleza divina, razones superiores. Pero, ¿a qué nos referimos aquí? Como ya lo vimos en la introducción, me regreso a esa plantilla. Lo vamos a ver desde la filosofía perenne, ¿de acuerdo? Desde temas comunes en las religiones del mundo que iluminan verdades universales sobre la naturaleza de la realidad, ¿de acuerdo? O el conjunto universal de verdades y valores comunes a todos los pueblos y todas las culturas. Estos puntos de vista entonces satisfacen, por tanto, al ateo, al ocultista o al filósofo y finalmente al iniciado o adepto a la verdad. Aquí lo pongo ya de forma esquemática. La tesis, pues como habíamos visto, es materialista y enfocado en la ciencia. La antítesis, el esoterismo, el arte y la filosofía. Y la síntesis, la concepción espiritualista, que serían los libros sagrados y las enseñanzas sagradas, el plano divino. Aquí hago una acotación importante que está arriba en la flechita, que corresponde, digamos, a la flecha. La matesis no es una etapa final, sino un proceso permanente y motivo de ser de la investigación, la experiencia. No debes de experimentar lo que estás estudiando desde el punto de vista científico, debes de experimentar lo que estás investigando, el mismo tema que sigues investigando, pero ahora desde el punto de vista del esoterismo, de las artes o la filosofía, y también debes de vivenciar lo que estás estudiando sobre ese mismo tema a través de los libros y enseñanzas sagradas. La tesis entonces no es una etapa final, sino un proceso permanente de la investigación. En las grandes mensajes, el doctor de la Ferre le llama sendero de investigación. La matesis significa ciencia o aprendizaje, nos dice el doctor de la Ferrier. Una ciencia es incompleta cuando no se puede hablar de una matesis, que es la unión del plano físico, tesis, el punto de vista metafísico, la antítesis, y del aspecto matemático en su verdadero sentido, la síntesis. No estudiar más que una parte de este conjunto es considerar el mundo a través del hombre, queriendo ignorar la naturaleza, ya que efectivamente existen tres planos que son inseparables. Entonces, la matesis es un componente innovador que el doctor de la Ferrer introduce a la dialéctica e implica la vivencia transformacional de ese sendero de investigación integral. Y por último, pues les doy a conocer de dónde toma el doctor de la Ferrer el término de la matesis, que significa literalmente ciencia o aprendizaje. Viene también del neoplatonismo renacentista. Vemos el último párrafo, por favor. Dice, aunque en cada uno de estos autores posee su significado propio, la matesis alude siempre a un conocimiento o ciencia universal o a una unidad de la ciencia, logradas, en el caso de Descartes, que habló de la matesis, mediante un método o conjunto de reglas basadas en las características del método matemático, intuición, rigor y exactitud. Y, en el caso de Leibniz, mediante el recurso a un lenguaje universal, construido mediante símbolos matemáticas, anticipó de lo que debía ser la lógica simbólica moderna. A este lenguaje simbólico universal lo denominó matesis universales. Bien,
Pues con esto terminamos esta ponencia y quedamos a sus órdenes para establecer un diálogo de saberes. Agradecemos a nuestro invitado, el profesor Héctor Coronado, por esta clase magistral acerca de toda la dialéctica y precisamente el método de matesis del doctor Serrano de la Ferrier. Em, Vamos a dar paso a las preguntas y la verdad es que no había entendido muy bien acerca de la dialéctica. Siempre se habla mucho acerca de esta, pero considero que la plática estuvo bastante clara, concisa, práctica y vamos a revisar un par de ejercicios si es que es necesario. Vamos a proceder a la parte de las preguntas y iniciamos con la primera pregunta. ¿Podríamos decir que la tesis y la antítesis no deben necesariamente contraponerse en forma de lucha, sino de complemento? Es correcto. Este es uno de los aportes más importantes que ofrece el doctor de la Ferrier y como lo vimos lo retoma de el pensamiento chino del Yin y el Yang, donde está la alternancia de los contrarios. Y él en las diferentes citas que les presentamos, el- los espectadores pueden acudir al canal de difusión de la Gran Fraternidad Universal Estudio, pueden darse cuenta que el doctor de la Ferrer habla que incluso una tesis no es válida hasta el momento en que se pueden integrar. En cambio, en el pensamiento dialéctico anterior hay una especial eh, preponderancia por la contradicción, por la separación, por la fragmentación. Y en el pensamiento de Lothar Ferrier busca la integración, porque él hace, como vimos, es neoplatónico, él busca la unidad, él retoma, aunque no lo cita textualmente a estos autores, podemos identificar en los fragmentos en donde él trabaja y propone la dialéctica como les hice la síntesis de esos 18 16 puntos, nosotros los podemos identificar y darnos cuenta que ahí está San Agustín, que ahí está Platón, que están los neoplatónicos, que piensa él en esta unidad de este ejemplo que les estuve trabajando del bosque, que no se queda con la parte alta del bosque, ni con la parte que está en el río, ni con la pradera donde empieza el bosque, sino que él lo ve como una integridad. Y todo él, como neoplatónico, Platón pensaba el mundo de las ideas, que es el origen, el topos urano, de donde provenimos, y el mundo material, nosotros somos como sombras, como reflejos, y viene de la unidad, viene de ese todo uno. Entonces, él considera, ya abrevando en el estudio a través de la filosofía perenne, de esta visión de integrar y de completar su comprensión a través de los diferentes libros sagrados y las enseñanzas de los diferentes maestros de sabiduría sobre esta unidad del todo uno. Entonces, nos habla, él dice en la cita que presentamos, de que las diferentes filosofías y religiones todas están de acuerdo, más o menos, en reconocer que hay un plano físico, un plano astral o ideal y el plano espiritual, que todo proviene de esa unidad y sigue manteniéndose siempre en la unidad, nunca se separa. Lo separamos con la mente, como lo hicieron Kant, Hegel, y todos ellos con su mente se separaron. Pero bueno, entonces no hay contradicción, hay complementación, hay integración. Ok. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Entonces, la frase se imitará más bien a los que conversan con propósito de descubrir la verdad, que no a los que contradicen por diversión y juego. La frase que menciona Platón y pues citando un poco a las redes sociales de hoy, sería más bien una lucha de egos, más bien, si no se crece con respecto a las opiniones emitidas. Sí, es correcto. Platón lucha contra los sofistas. Son personas que inclusive cobraban por discutir. Y sí, sí, cobraban ellos por discutir, los usaban los políticos, los senadores para ganar ciertas posiciones en el Senado, etcétera, y no les importaba hacer trastrabillar con el que estaba dialogando, buscaban
cómo afectarlo. Y sí fueron durante un tiempo muy aplaudidos y eso precisamente era para crecer no solamente sus bolsillos, sino su ego, su vanidad. Ellos estaba alejado por completo la búsqueda de la verdad que Platón viene y nos entrega en el método dialéctico. Se trata de buscar la verdad, de usar el pensamiento y el diálogo, la técnica de la discusión para encontrar la verdad, no para enaltecernos y mucho menos para enriquecernos. Entonces, en efecto, esta propuesta busca la de los sofistas, enaltecer el ego, la vanidad y pues también el aspecto material. ¿no? Y ahora por inteligencia incluso tenemos hasta bots que hacen su dialéctica, ¿no? Bueno, vamos entonces a la siguiente pregunta. De acuerdo a la dialéctica también de Platón, hablaríamos que necesitaríamos tener un equilibrio en nuestro pensar y no exclusivamente solo los pensamientos positivos, si estos no son sometidos a un escrutinio y a un análisis. Sí, es correcto. Esto ya más bien lo aborda Aristóteles. Él habla sobre superar los argumentos negativos. Cuando tú empiezas, Platón abre también esta idea de estudiar diferentes disciplinas, porque en la República, libro 7, que es el en donde se toma buena parte de la dialéctica de Platón, él está recomendando a las personas que estudien ciertas disciplinas para poder ser líderes de una república y hacer una síntesis de esas disciplinas. Entonces, en esa búsqueda, en las diferentes disciplinas, Aristóteles retoma un poco a los sofistas, dice, ok, vamos a pensar entonces que es posible que en ciertas disciplinas, ciertos autores hayan usado argumentos no válidos, que su argumentación no esté bien sustentada, que su reflexión haya caído en ciertas nociones que no son completas, etcétera. Entonces, sí es importante utilizar la dialéctica también como una forma de ver argumentos inválidos en una disciplina o en un interlocutor. Vamos, la siguiente pregunta. ¿Podemos relacionar los momentos tesis y antítesis de dialéctica como las fuerzas complementarias del uno y 2 que necesariamente hace ver la necesidad de tener un tercer elemento que los integra, la síntesis? Sí, es correcto. Aquí el doctor de la Farrier nos propone de una manera muy interesante con esta visión del pensamiento perenne y transreligioso, cómo estos planos que provienen del uno necesitan reintegrarse, necesitan vivir en armonía. Por ejemplo, él hace un estudio muy interesante donde pone en práctica su dialéctica estudiando el vegetarianismo. En la obra de los grandes mensajes, ustedes pueden encontrar cómo estudia el plano material a través del punto de vista de los científicos sobre la alimentación, sobre los perjuicios que podría traernos. Él no nomás habla de alimentación, sino inclusive de fumar, tomar y consumir drogas, o sea, todo aquello que ingerimos, este, lo estudia y lo aborda y da fundamentos de por qué no hacer eso y en cambio tener una alimentación más natural, más adecuada a nuestra fisiología. Y después aborda el punto de vista de los esoteristas, ¿no? El humor que se le queda a la carne después del miedo, la vibración, todos esos puntos de vista que generalmente no son integrados y que no consideramos nuestra alma a la hora de comer. Simplemente comemos pues por gusto o por necesidad, pero no estamos pensando en nuestra vibración, en nuestra energía. Es otro punto de vista que hay que integrar. Y luego nos da las razones superiores, lo que los diferentes maestros de sabiduría, Jesús, Krishna, Buda, Mahoma, ellos proponen sobre la alimentación. Entonces, son el plano físico, nuestro cuerpo material, nuestra alma, nuestra mente y nuestra alma en la antítesis y en la síntesis nuestro espíritu. Hay que integrarlos. Y como él decía, en todo hay una tesis, una antítesis y una antítesis. Y nos lo demostró con algo tan sencillo como la alimentación. Y así deberíamos emprender estudios
sobre el matrimonio, sobre cómo estudiar, que es lo que vamos a ver la siguiente clase, cómo aplicar la tesis, la antítesis y la síntesis y la matesis en, para los jóvenes en cómo elegir vocacionalmente una disciplina o los que ya tenemos un trabajo y que no tuvimos acceso a la enseñanza del doctor de la Ferrer, cómo aún así, trabajando en lo que trabajamos, podemos aplicar esa enseñanza en todos los temas. Deberíamos de emprender esta investigación dialéctica, de acuerdo a la propuesta del doctor de la Ferrer, en cualquier tema, en las relaciones sexuales, en las amistades, en el matrimonio, en el trabajo, en la vida cotidiana, en la familia, en nuestra evolución, en nuestra transformación, en la paz del mundo, en la síntesis, en el diálogo de saberes entre las diferentes religiones. En todo debemos aplicar esta investigación completa, integral, que abarca todo lo que constituye tanto la materia, perdón, la realidad exterior, podemos decir al hombre, el plano físico, el plano astral y el plano espiritual, o en el cuerpo humano, que es el cuerpo físico, nuestra alma o nuestro espíritu. Es una charla que va a estar interesantísima. Vamos entonces a la siguiente pregunta. En la actualidad, para encontrar la verdad, ¿se recomienda siempre acudir a la dialéctica? ¿Es el camino para resolver también los problemas sociales? Totalmente. Es de las cosas que a mí más me interesan. Tratar de llevar el pensamiento del doctor de la Fred, como vieron, soy sociólogo y yo estudio las realidades sociales. Entonces, eh, creo que los sociólogos son muy pensados, piensan solamente en la realidad material, en un solo plano de la realidad, y no toman en cuenta los otros aspectos. Hay que tomarlos en cuenta, por ejemplo, la paz espiritual. ¿Cuántas cosas no pudieran mejorarse, transformarse, cuando las personas aprendan a respirar, a poner su mente en calma, la atención concentrada, una disciplina de la mente, una ética de la conducta, abstinencias, reglas de vida, o sea, un conjunto de enseñanzas que hacen falta para complementar, integrar, pero desde un punto de vista de la filosofía perenne, es decir, no para fanatizarnos, no para ver la espiritualidad como una secta, sino como una forma de pensamiento que nos hablan de un aspecto de la realidad que no se puede medir, que no se puede pesar, pero sí se puede experimentar. ¿Verdad? Entonces, es fundamental para la violencia, la drogadicción, el embarazo adolescente, para los problemas familiares, para las guerras entre naciones. eh, Todos los temas pueden ser integrados desde estos tres planos y desde un punto de vista integral universal, que no solamente se quede, ok, vamos a estudiar, por ejemplo, la matesis, que es la ciencia, vas a estudiar un tema, la violencia, pues no solamente lo vas a hacer desde la sociología, hay que ver qué dice la antropología, hay que ver qué dice la física, hay que ver qué dice la química. Haces un estudio sobre qué dicen sobre la violencia, luego qué dicen los esoteristas sobre la violencia, vibración, etcétera. Y luego qué dicen los maestros de sabiduría. Ahí hay muchísimo más que nos puedan decir los maestros de sabiduría, Jesús, Buda, Mahoma, en los libros sagrados sobre la violencia. Entonces haces una síntesis, pero lo más importante, lo vives y buscas herramientas para que los demás lo vivan. Eso es la matesis, es la propuesta del doctor de la Ferrer. No nos quedemos como en la modernidad con Kant y Hegel y Fichte, nada más pensando, Descartes, solamente pensando en cómo cambiar el mundo. No, hay que ofrecer métodos prácticos. El doctor de la Ferrer pone la yoga, por ejemplo. Interesante. Me recuerda mucho el tema de lo que es la medicina familiar y los abordajes que se hacen ahora, viéndole a la familia como la integridad completa para encontrar un miembro que está enfermo, encontrarlo dentro de su familia, porque la integración con la familia tiene algo que ver como una célula, como algo mayor solamente que un individuo que puede estar sano o enfermo. Continuamos con las siguientes preguntas. La número, así tenemos en este instante, para poder considerar la tesis a cabalidad, habría que contemplar la tesis de la tesis
la antítesis de la tesis, la síntesis de la tesis y la matesis de la tesis? Sí, en realidad, en el proceso dialéctico es una elaboración constante. Tú empiezas a desarrollar sí, una tesis a través de diversas disciplinas sobre el tema que estás analizando. De esa tesis sacas una conclusión. Entonces, a esta conclusión le contrapones otras ideas que en este caso, en la propuesta del doctor de la Ferrier, sería el punto de vista de artistas, esoteristas, filósofos. Entonces, lo que tú ya habías dicho, no, la verdad es esta a través de la tesis. Entonces ya vienen otros pensadores que están hablando del mundo astral, del mundo exterior o del alma. Entonces dices, haces insight, ¿no? O sea, te abren la percepción y vuelves a generar una nueva tesis. Ya en la antítesis es una nueva tesis, una nueva comprensión. El doctor de la Ferrer propone una síntesis, pero esta síntesis debe de, digamos, debe armonizar la tesis y la antítesis a través de la enseñanza tradicional de los maestros de sabiduría. Si tú en tu tesis encontraste algo que de alguna forma va en contra de la enseñanza tradicional, que es la que integra y unifica, tienes que volver a retomar tu tesis, volverla a reelaborar. Entonces, por eso es una investigación constante de una tesis, contrapones con la antítesis, integras, sacas una nueva tesis, y luego vienen los maestros de sabiduría y revisas y te das cuenta, ups, por ejemplo, eh, hay enseñanzas espirituales que recomiendan la carne. Entonces, eso se contrapone, no voy a decir grupos, pues para no ser confrontativos, pero hay grupos que recomiendan la carne para la evolución espiritual. Si tuviéramos ese tema, entonces eso contradice enseñanzas de los maestros de sabiduría. Entonces, tu tesis o la antítesis, tendrías que rectificarla, decir, a ver, o por ejemplo, los médicos. Médicos hablan de que el vegetariano no come proteína, porque para ellos, proteína, su sinónimo es carne, y se olvidan de que hay otras formas de desarrollar la proteína que no es con la carne. Entonces, vuelves a revisar. A lo mejor tú viste a un fisiólogo y un anatomista que recomienda la carne, pero ya luego llegas al plano astral con la antítesis y ves que la comida tiene una vibración y el miedo, etcétera, del animal cuando lo van a matar, etcétera. Y luego llegas a la enseñanza del Cristo, no matarás, etcétera. Dices, pues entonces esta tesis original de la ciencia no está armonizada, no se puede integrar, no puede hacer unidad con los demás planos, con los demás aspectos de la realidad. Entonces hay que revisarla y seguir profundizando en los autores que nos permitan armonizar, ver de forma integral ese tema y que la síntesis lo cobije, lo integre, es decir, el punto de vista sagrado. Ok. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos enseñar a los pequeños y jóvenes a que acudan a la dialéctica en un enfoque ético? Bien, pues bueno, ese es el tema de la siguiente charla, Sí. ¿verdad? Pero sí, es importante porque, nomás para empezar un poquito, eh, la- generalmente se están escogiendo las profesiones para ganar dinero y no están pensando en su vocación, que es del alma. Es decir, la antítesis, ¿qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, a lo mejor si soy pintor, no voy a ser rico, pero puedo trabajar, tener un oficio y vender galletas integrales, poner un restaurante vegetariano y de ahí obtener la parte material, pero mi vocación, desarrollarla como pintor. Si eres un muy buen pintor y traes buena estrella, a lo mejor puedes vivir de eso. Yo conozco algunos pintores que viven de eso, varios, de hecho. Cineastas, yo soy cine documentalista y mi vocación, yo la puedo encontrar recursos económicos a través de mi vocación y yo iría aunque no me pagaran, pero pues además me pagan, pues voy con doble gusto, ¿verdad? Porque con eso contribuyo al bienestar de mi familia. Pero yo me fijé mucho en mi vocación
yo dejé los estudios, como se vio en la introducción, para irme a los centros educativos de la Gran Fraternidad Universal, a los ashram, y hasta que encontré la dialéctica, dije, ahora sí sé lo que quiero estudiar. At- Ahí fue donde entendí qué es lo que quería estudiar. Tenía que saber, fuera algo que me ayudara a desarrollar la mente y la razón, la tesis, pero que también mi vocación, solucionar problemas sociales como sociólogo, o crear imágenes creativas y estéticas como documentalista. Y además, a través de eso, contribuir a que todos mis programas, todo trato de que las políticas públicas y programas sociales que yo estudio como sociólogo sean para beneficio de la población. Se suspendió, continuó. Sí, sí. Sí, sí, sirven yo busco cumplir con la síntesis a través de que los programas sociales que yo estoy trabajando y que estoy analizando tengan un beneficio a la sociedad. He trabajado en programas sociales para prevención del embarazo, pobreza extrema, construcción ecológica de casas y todo para gobiernos. Entonces siempre estoy buscando cómo ayudar a que la sociedad, digamos, se acerque a una vida más digna, más que pues, con atributos positivos, y eso con eso yo cumplo con el aspecto de la síntesis. Entonces, en efecto, sí hay forma de que apliquemos la dialéctica, pero eso lo vamos a profundizar la siguiente sesión. Ok. Seres con propósito para una nueva humanidad. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿La dialéctica es el método más indicado para la educación de la humanidad? ¿Qué piensas? Es uno de los métodos que el doctor de la Ferrer propone con mucha fuerza, porque precisamente uno de los problemas de la humanidad, en su análisis, hay un texto que hemos estado revisando en grupos de la Gran Fraternidad Universal que se llama Bien Material y Bien Espiritual. Fue una charla que hizo en Australia en donde precisamente él hace una crítica de cómo, por ejemplo, Confucio trató de aplicar el Tao a la hora de enseñar a los administradores, en China, ¿no? Y Lao Tse se olvidó del aspecto, pero Confucio no abordó tanto los aspectos más profundos del Tao. Este, y se quedó con aspectos pues más para la administración. En cambio, Lao Tse profundizó en el ser, pero olvidó un poco la parte material. Entonces, él lo vimos también en la presentación en los tres grupos de humanidad que hay, los materialistas, los idealistas y los espiritualistas. Son grupos que están viendo la realidad de forma separada. La intención es integrar los saberes para que podamos tener, digamos, puntos de vista más profundos, más sutiles, más completos. Ok, interesante. Vamos entonces a la siguiente pregunta y la aplicación de la dialéctica implica la transmisión de un conocimiento que debe ser realizado primero por quien lo aplica. Sí, en efecto, es tanto una recepción de conocimiento como una investigación personal. Digo, siempre es una investigación personal que puede involucrar la recepción de un conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque no todo está en los libros. Tú puedes ir a entrevistarte con alguien, algún científico o algún esoterista, algún artista para la parte de la antítesis, o con un maestro budista, con un gurú de la Gran Fraternidad Universal, con un sacerdote católico, y ahí abrevar la parte de la síntesis, el punto de vista sagrado, para eh, recibir una comprensión que no habías encontrado en un libro, o que tus posibilidades de tiempo, de espacio, de dinero no te da para, no tienes internet quizás, hay mucha gente en el mundo que no tiene internet, pues entonces cabe la posibilidad de recibir enseñanza, de ir a acudir, de preguntar, acuérdense que la definición de dialéctica es la técnica del diálogo, la técnica de la discusión, entonces siempre hay que estarse nutriendo de los demás, hay que ir con el otro para hacer lo que nosotros conocemos como un diálogo de saberes.
integrar. Y esto tiene que ver con lo que se vio en este mismo estudio la semana pasada, con la tolerancia. Entre más diálogo haya, veamos los diferentes puntos de vista del científico, del esoterista y artista, filósofo y de los puntos de vista sagrados y de los diversos libros sagrados y enseñanzas sagradas, pues entonces vas a tener una mente cada vez más amplia, más abierta, que te da la oportunidad de ser una persona tolerante y de recibir las opiniones de los demás sin fanatizarse, pero también, como lo vimos desde Aristóteles, para encontrar aquellas cosas que dices, "Mm, eso como que no está tan bien, ¿verdad? Para poder encontrar argumentos no válidos. Pero entre más entre entrevistes, entre más dialogues, pues vas a tener cada vez más argumentos para decir, como que por aquí no. Y además, si a tu recepción del conocimiento le elevas la rayita, la varita, y escoges pues a los mejores de sus áreas, pues no es lo mismo irte con alguien que está iniciando en un sendero, por ejemplo en la yoga, a que te vayas con un gurú. No, es, pues, no es muy diferente, o a un chavo que está estudiando sociología, no le vas a preguntar sobre los problemas sociales, mejor te vas con el doctorado que ya estudió la vivienda, o que ya estudió la población o la crisis ambiental, que es lo que yo estudio, por ejemplo, pues mejor acudir con los que ya tienen un conocimiento más amplio y dialogar con ellos. Pero sí, la recepción implica la escucha implica tolerancia. Ok. Vamos entonces con ya unas últimas preguntas. Vamos a, según lo expuesto, la tesis se encuentra en un nivel trascendente al de la tesis y la antítesis y por lo tanto requiere una abstracción mental. Eh, no, creo que no argumentaron, no colocaron bien las ideas en la pregunta. Sí, Eh, la tesis es un pedazo del pastel a estudiar. La antítesis, digamos, sería la masa, ya la parte de adentro. La antítesis podría ser la mermelada que va encima. Y a la síntesis, digo, nada más como una argumentación para que nos podamos imaginar el otro aspecto del pastel que sería el betún. La matesis sería ya comerlo y degustarlo de forma integral. Ya tú comes la masita, la mermelada o el chocolate, depende de lo que hayas comprado o hayas hecho de tu pastel. Y por último, el recubrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que integra al pastel? Lo que le da la unidad, a todo el pastel. Entonces, no son aspectos complementarios. muy buena analogía. Bueno, la siguiente pregunta es, se dice que un koan es un planteamiento mental con dos posibles soluciones de los cuales ninguna es la solución. La aplicación de la dialéctica nos podría ayudar a resolver el koan. Seguramente, seguramente nos puede ayudar a resolver el koan, pero bueno, esto va a depender también de la enseñanza, del nivel de la enseñanza que estás recibiendo, eh, porque hay, digamos, aspectos que los maestros de sabiduría ya están trabajando sobre el puro plano espiritual. Entonces, ese koan puede ser nada más para que tú reflexiones sobre un aspecto muy trascendente, eh, pero sin embargo te va a ayudar a que analices, por ejemplo, si tú identificas que en este koan es algo muy trascendente, pues entonces abrevas de los diferentes maestros de sabiduría, los diferentes libros, reflexionas para ver qué puedes tú asimilar ahí. Si es un koan, una enseñanza que tiene ahí contenido algo que también tiene que ver con nuestra conducta, con nuestros valores éticos o con nuestra forma de comer o inclusive de caminar o de andar. Luego esos aspectos repercuten en la espiritualidad. Por ejemplo, sabemos que si andas encorvado, tu voluntad va a ser muy débil. Si traes la espalda recta, tu voluntad cada vez va a ser más firme.
Entonces, va a depender del koan. Ahí si el koan va dirigido también hacia la conducta, la estética de la conducta, pues entonces tú vas a poder responder adecuadamente con la tesis. Si es un aspecto vibratorio, con la antítesis. Pero lo que nos ayuda, la dialéctica del doctor de la Ferrer, es ubicar que hay tres planos. Entonces, en este caso, tú deberás de ver a qué se está refiriendo el maestro cuando te está dando esta enseñanza. Identificar a qué quiere tú te enfoques. Ahora, de todos modos, por ejemplo, si es un aspecto trascendental, pues también va a implicar, por ejemplo, que tienes que meditar más, no sé, el cual implica que en tu respuesta tengas que darle más a la meditación. Pues también está la tesis, la postura, que es el cuerpo físico. Entonces, quizás esa respuesta de que tienes que meditar más, también jale a la parte material, porque no vas a meditar, pues si estás encorvado, si no sabes hacer la media flor de loto, y viene la parte astral. No te vas a poner a meditar si vienes de ver una película de violencia, o en tu casa hay un ambiente desordenado, no has limpiado, es vibración. Pues ahí está Mm. la parte astral. Entonces, siempre, aunque parezca que no, siempre va a comportar, integrar el aspecto material y espiritual, aunque el enfoque de la enseñanza dada vaya más a un aspecto. Ok. Para cerrar un poco, la última pregunta contiene unos aspectos como de tipo ejemplo, como para poder saber si vamos por el camino correcto. Indica la dialéctica aplicada a la vida profesional. Nos hace pensar, por ejemplo, el caso de un médico que promulga el no fumar o no tomar licor y él mismo debería guardar tales cuidados de la salud, así mismo como la dieta, por ejemplo. La mayor parte de doctores cardiólogos tienen una obesidad, y es importante. Ya, o un abogado que debe basarse en la verdad de los hechos y no en la conveniencia de las pruebas, o un educador que habla a sus alumnos de conducta, disciplina y moral, eh, el cual él está llamado a practicar. Totalmente. De hecho, eso es lo que nos va a ayudar a la humanidad, la dialéctica, en la medida que la practiquemos. Tengamos la convicción de que lo que hagamos tenga que ver con mi aspecto físico. Sí, yo necesito ganar ese juicio, pero no lo voy a hacer para mintiendo o como los sofistas, eh, viendo la forma en que el otro caiga, tergiversando sus argumentos, etcétera. Como médico, aquí sería la parte de la vivencia, ¿no? O sea, una persona, eh, pues es difícil que vaya alguien que tiene efisema pulmonar, con un médico que tú sabes que fuma, pues es muy difícil que le hagas caso a alguien que tú sabes que no lo está haciendo, porque vas a decir, pues si él no lo hace, quiere decir que a mí no me va a pasar nada, porque si él lo está haciendo y tiene todo el conocimiento de los efectos de lo que es fumar y aún así lo hace, a mí tampoco. Entonces ahí viene la importancia de la matesis. Entonces, y los valores que nos dan la síntesis, que es el punto de vista sagrado, es bien importante. Ese aspecto es el más olvidado, los valores trascendentales, desde un punto de vista perenne, transpersonal, transreligioso, es muy importante porque pues, básicamente los problemas de la humanidad están precisamente en la parte espiritual. Creemos que el mundo es solo aquí y ahora y hay que vivir como queramos, como nos plazca y no vemos los límites nos ponen los maestros de sabiduría, pero que no son limitaciones eh, son limitaciones a los excesos, son limitaciones a la inmoralidad, son limitaciones a la mentira y sin embargo esas limitaciones nos dan abundancia de paz, nos dan abundancia de verdad, de felicidad profunda. Estaba viendo ayer en Facebook un autor, disculpen que no lo recuerde, a ver si la siguiente sesión se los comparto, que midieron la vibración, la energía que nos generan ciertas actitudes. Entonces, pues estaba desde lo más denso, que nos genera una vibración muy densa, la gula, el enojo, las pasiones sexuales, y pensaban que cuando iban a llegar al amor iba a ser lo más alto. Hay algo todavía, y sí, es de lo más elevado en nuestras vibraciones medidas. Hay algo más elevado que es la congruencia.
el vivir de acuerdo a mente, cuerpo y espíritu, integrarlo, eso es lo más elevado que existe. Y nosotros hemos olvidado esa integración del aspecto sagrado. Entonces, digo, nosotros me refiero a la sociedad occidental contemporánea y a la occidentalizada, porque Oriente sabemos que está occidentalizado, aunque siga siendo Oriente. Entonces, tenemos pues que retomar la enseñanza de los maestros de sabiduría, que son los que le deben dar unidad, tesis, el mundo físico al mundo mental y del alma. Los maestros de sabiduría son los que hacen la síntesis, son los que le deben dar la unidad. Bosque es el conjunto de leyes que Ok. regulan la vida. Agradecemos a nuestro invitado, profesor Héctor Coronado, por su participación. Gracias también a todos ustedes por su compañía y los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Coloquen en su campanita para recibir las notificaciones y suscríbanse. Los esperamos el próximo lunes cuando nos acompañará nuevamente con el tema dialéctica, cultivando al ser humano trascendental. Un placer haber estado con ustedes esta noche. ¿Un mensaje, profesor? Pues nada, muchas gracias por la escucha. Este diálogo de saberes es muy importante, forma parte de la dialéctica, el escucharnos, el aprender unos de los otros y pues traten de repasar la presentación en aquellas cosas les simbraron y profundicen en los autores que les presentamos y sobre todo en la dialéctica del doctor Renaud de la Ferrer, que es una propuesta muy innovadora y que engloba toda nuestra realidad. Eh, entonces, todo lo que hagamos tiene que estar dirigido por esta dialéctica. Muy buenas noches. Buenas noches.